Y este tema gusta mucho, estamos en el Día de los Enamorados y por supuesto Claudia Teles, eu preciso te esquecer, yo necesito olvidarte, dice. Pero acá el abogado Alfredo Enrique Cronaueter no quiere olvidarse, me parece, de Claudia Teles porque le emociona escuchar esta canción. ¿Qué tal? Antes que nada, un placer inmenso de tenerte acá, doctor Cronaueter. Y vos te gusta este tipo de canciones, así son muy románticos también vos, ¿no? Buen día, Bruno. Antes que nada, gracias por la invitación y a toda la audiencia que está escuchando y oyendo. Y viéndote. Y viéndome. Entonces, claro que sí, yo soy un enamorado de la música de los 80 y en este día, por lo menos siempre Claudia Teles a mí me gustó. El otro tema que sería bueno es Fin da Tarde. Que es muy bueno. Vamos a ver si ponemos. Pero realmente es una de las canciones que me hace recordar en la preadolescencia, porque ¿sí? Todavía era muy niño, pendejo todavía. Pero yo me recuerdo que eran éxitos en ese momento en la radio. Entonces, ¿y te acordabas de la versión de Valencia, por ejemplo? Claro, de Valencia. ¿Cómo no me había recordado? Preciso te esquecer. Bueno, también Claudia Teles, impresionante. Es una canción de finales de los 70, más o menos. Bueno, querido abogado Cronaueter, hace rato queríamos tenerte aquí. Estamos ante las cámaras del canal 21 de Tigo Star, canal 27 de Copaco IPTV y BM Online, que es nuestra radio digital, que tiene muchísima audiencia internacional. Bueno, el doctor Enrique Cronaueter es un connotado jurista, abogado con énfasis en el área penal y constitucional, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un máster en Sistema Penal Oral y Litigación en la Californian Western School of Law de San Diego, California, Estados Unidos. Asesor legal, él también, asesor legal externo en el área de delitos económicos y financieros de la Contraloría General de la República, puestos muy importantes todos estos. Relator del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En algún momento. Claro. Eso fue parte del currículum. Parte del currículum. También miembro fue de la comisión redactora del Código Penal Procesal, ¿verdad? Y director ejecutivo de la Escuela Judicial del Paraguay, dependiente también del Consejo de la Magistratura. Director general jurídico del jurado de enjuiciamiento de magistrados en su momento, y ahora está haciendo una modalidad online de una suerte de doctorado en la UBA en Buenos Aires, República Argentina, de Derecho Penal y Procesal Penal. Sigue estudiando él, y es muy digno eso, y es muy importante para estar actualizado y qué sé yo. ¿Dónde estamos con relación al JEM, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Hoy es un día clave, al parecer, para reencauzar este jurado de enjuiciamiento, pero para la gente neófita como yo, ¿qué significa todo esto y por qué se entró en ese atolladero? ¿Por qué hay que reemplazar a este señor Jorge Bogarín Alfonso, por ejemplo? Y si estos señores saben de cómo funciona el JEM, ¿por qué se metieron en ese recoveco que al final de cuentas les hace jugar mal, digamos, ¿verdad? Claro, en realidad tenemos acá involucrados a dos órganos, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Como yo soy miembro titular que asumí a finales de diciembre. Por parte del Ejecutivo. Por parte del Ejecutivo, en reemplazo del anterior miembro titular. La señora Seifert. No, el doctor Edgar Olmedo. Edgar Olmedo. Él presentó renuncia porque fue electo para un cargo. Entonces, yo presté juramento el 28 de diciembre de 2022 y asumí mis funciones en la primera sesión del Consejo el 6. El problema es que... El Consejo de Magistrados. De Magistratura, ¿verdad? Que es el organismo encargado de recibir las postulaciones para todas las magistraturas de la República, incluyendo la Corte de la Magistratura, CM. Y ese órgano es el encargado de elaborar las ternas para defensores públicos, agentes fiscales, jueces, ministros de la Corte Suprema de Justicia, ministros del Superior Tribunal de Justicia Electoral,
En fin, todos los cargos deben pasar por ese sedazo llamado Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene varios integrantes, entre los cuales siempre se eligen a 2 representantes dentro de los miembros, dentro del órgano, integrado por los miembros titulares, para representar al jurado de enjuiciamiento magistrado. Es decir, el jurado de enjuiciamiento no es el que elige, sino el que juzga el mal desempeño de funciones y eventualmente la instancia de salida de los magistrados que incumplieron la ley o cometieron hechos punibles en el ejercicio de sus funciones. Y en el caso de este fiscal general del Estado recientemente nombrado que va a asumir en marzo, también esa terna fue elaborada por el Consejo de la Magistratura. Yo no estaba todavía, pero el anterior miembro, que fue el doctor Edgar Olmedo, tuvo a su cargo esa selección con los otros integrantes. Todos los cargos que tengan que ver con la justicia, digamos, pasan por el Consejo de la Magistratura. De ahí la importancia del Consejo de la Magistratura, porque nosotros lo que estamos haciendo es elaborar las ternas sobre la base de una serie de reglamentaciones que tenemos y que tratan de ponderar lo que se conoce como la idoneidad y la honorabilidad. Claro. O sea, no solamente hay que saber, sino que además hay que merecer. Y hay que comportarse como tal. Ahí está, el comportamiento adecuado, en el sentido de que los primeros que deben cumplir con la ley somos los que integramos ese organismo, porque mal podríamos nosotros transmitir la idea de la legitimidad en el cumplimiento de la ley si somos los primeros en incumplirla. Entonces, esos 2 representantes que tenemos ante el jurado de enjuiciamiento magistrado, que es el órgano que juzga el eventual mal desempeño de funciones de los magistrados, agentes fiscales, defensores públicos, hasta inclusive los síndicos, finalmente recaen las personas del doctor Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura, y del doctor Oscar Paciello, miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó? En la primera sesión del Consejo, que fue el lunes 6... Pero hay un tercero también. No, solamente 2. Eso solamente 2. Representantes del Consejo ante el jurado. El jurado está integrado por 2 senadores, por 2 diputados, por 2 representantes del Consejo de la Magistratura. En ese sentido... ¿Y qué pasó? ¿Por qué se resbaló acá este señor Jorge Bogarín? Porque nosotros teníamos vigente en el jurado una ley, que era la ley 3759, que rigió hasta el mes de octubre del año 2021. Entra en vigencia el 20 de octubre esa ley. La 6814. La 6814. Entra en vigencia y llamativamente, acá viene el primer aspecto, se hace una sesión 2 meses antes de la fecha de fenecer el mandato de la nueva mesa directiva del jurado, y ahí se le elige al doctor Jorge Bogarín como presidente del jurado. Obviamente, como dice la nueva ley 6814, en el artículo primero, su mandato es por 1 año, y la ley en ese sentido es expresa en el sentido de prohibir la reelección continua, pero permite una reelección alternativa, pero una sola vez. O sea, en realidad yo puedo ser reelecto por esa nueva ley una sola vez, pero de manera alternativa. Una sola vez. Una sola vez. No es que yo puedo ser 1 año, después el 3er año, el 5.º año. No, la ley debe interpretar una sola vez. En alternancia. En alternancia, no continua. ¿Y qué pasó? El argumento, en principio, parecía una suerte de apuro. El doctor Ramírez Candia, representante de la Corte ante el jurado, ya había anticipado que era extemporánea la elección de autoridades, porque faltaba mucho tiempo para elegir. ¿Por qué? Porque si se elegía más adelante, obviamente no iba a haber ningún tipo de discusión, ni siquiera ese vericueto de la ley de decir qué ley estaba vigente al tiempo del hecho. Y aquí pasa lo siguiente: se le elige, pero en ese lapso, cuando él no ejerce todas las funciones las ejerce recién una vez que presta el juramento. ¿Y cuándo él presta juramento? Presta juramento en diciembre de Jorge Bogarín. Y ahí el propio entonces presidente del jurado, Fernando Silva Facetti, el senador, él dice: tenemos que elegir también a un vicepresidente segundo, porque la nueva ley
68-14 exige que tengamos un vicepresidente segundo. Por eso que yo decía que eran 3. Pues. Claro, porque en la vieja ley solamente había presidente y vicepresidente. Y bueno, por eso yo dije que habían 3 integrantes. Exacto. Ahora y ahí se le elige, en esa misma sesión de diciembre, se le elige a la doctora Mónica Seifert, por entonces representante del Consejo de la Magistratura, ante el jurado, y ella presta el juramento juntamente con el presidente y el vicepresidente con base en la nueva ley. O sea, su mandato lo empieza a ejercer conforme a la nueva ley y las actas así lo señalan. Y otra cuestión, cuando se ven las grabaciones de las sesiones, felizmente las sesiones son transmitidas y grabadas y queda en los canales respectivos del jurado. ¿Qué dijo Silva Facetti? Silva Facetti le dijo, Jorge, sin reelección. Y él le dice sí. Y después el senador Baqueta también hace referencia a que no hay reelección conforme a la nueva ley. Entonces a mí me parece nomás una cuestión que cuando voy a la primera sesión pongo de manifiesto a lo que responde el doctor Bogarín diciendo que él tiene la argumentación para repeler eso. Y me entran con el tema de que la interpretación administrativa, no, acá el problema no es la interpretación administrativa ni la jurisprudencia, que yo te digo honestamente, en Paraguay no existe jurisprudencia. Sí, o sea, hablar de jurisprudencia es anecdótico para la doctrina, pero en realidad en Paraguay hablar de jurisprudencia cuando constantemente cambian sus precedentes según la cara de quien está juzgando. La cara del cliente. Ahí está. Entonces, hablar de la seriedad de la jurisprudencia no existe. Y yo puedo presentarme a discutir con todos los que dicen de que hay jurisprudencia para demostrarles que por lo menos en el área constitucional y penal no existe precedentes que se hayan repetido pacíficamente a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasó acá? Cuando advierto esa circunstancia. ¿Y Óscar Paciello dónde entra acá? ¿Y cuál fue su posición? Óscar Paciello, lo que se le cuestiona es el hecho de que él haya asumido en reemplazo de Mónica Seifert cuando ella presenta su renuncia para postularse a la Fiscalía General del Estado, pero él no participó del proceso eleccionario de Bogarín para el segundo periodo. O sea, para el primer periodo y para el segundo periodo. Él entra con posterioridad y le reemplaza a Mónica Seifert. Lo que pasó... Con esta ley 68-14. Ahí está. Y él entra y él le dicen de que en realidad se le designó a Bogarín la víspera de la entrada en vigencia de la nueva ley, pero no le mostraron las actas, ni el juramento, ni las advertencias que hicieron los propios integrantes que le tomaban juramento ya con la vigencia de la nueva ley, y él, como se dice, muere el palito a lo mejor por culpa de una información. Yo creo en la buena fe. Una información errada. Yo creo en la buena fe del doctor Paciello. ¿En qué sentido? Porque hay mucha gente que le está cuestionando y me parece legítimo. Un abogado de su trayectoria no puede... Pero no es ese el punto. El punto es que cuando yo expongo y le muestro las actas, él se percata y él va a la siguiente sesión y plantea la reconsideración. ¿Qué es lo que se va a discutir hoy? ¿A qué hora va a ser eso? A las 13:30 horas convoca el jurado a la sesión. O sea, Paciello es presidente del Consejo de la Magistratura y a su vez formó, no sé, hasta ahora parte de este GEM, ¿verdad? Del jurado. Él es representante del Consejo junto a Bogarín. En reemplazo de la señora Seifert. Exactamente. Pero él no sabía los intríngulis anteriores. Así mismo. Cuando él ¿Cómo se zafa de esta historia? Él específicamente. Y yo creo que él planteó una reconsideración. Porque él no tiene que verse mancillado, me parece. Y justamente eso es lo que quiero destacar. Él, al presentar su reconsideración en la sesión pasada, decidieron por mayoría que iban a discutir hoy la procedencia o no. Yo creo que cuando yo la pasada me entrevistaron, dije que tiene que dar un paso al costado al doctor Bogarín por una cuestión saludable, pero dar un paso al costado no es renunciar, es desistir de la intención de seguir presidiendo un órgano donde fue reelecto y que prohíbe la reelección continua. Por lo tanto, el acto es nulo. ¿Por qué? Porque el artículo 137 de la Constitución establece en su último párrafo de que los actos contrarios a la Constitución y a las leyes carecen de validez. De toda nulidad, ¿verdad? Ellos aplicaron retroactivamente, y acá viene el concepto, porque yo quiero también
yo quiero rebatir el argumento que dio ayer en el Senado el senador Enrique Baqueta. El senador Enrique Baqueta habló de que estaba vigente la vieja ley y que se aplica la vieja ley porque si no estamos aplicando retroactivamente la ley. No es cierto eso. Eso es una falacia y lo digo con todo respeto porque es mi amigo y lo conozco desde hace años como colega y como persona que está vinculada a la actividad política. Pero eso no es, eso es una media verdad. Para mí las medias verdades nunca pueden ser verdades. Entonces él lo que dijo es que supuestamente el artículo 14 de la Constitución prohíbe aplicación retroactiva de la ley, pero no se aplicó retroactivamente la ley. La ley vigente al momento del juramento de estas nuevas autoridades del jurado se hizo con base a la ley 6814 que prohíbe la reelección. O sea, no se está aplicando retroactivamente. Y a eso voy a la... O sea, es una nueva ley. Claro, y a la teoría de los actos propios, como decimos nosotros. Preguntar a la grabación, ¿qué pasó el día de la elección? Y tanto Silva Facetti como Baqueta, el senador Baqueta, dijeron que no se permitía la reelección. Entonces, yo creo que es demasiado claro. Y acá, yo te digo, Bruno, no es una cuestión personal, yo no tengo nada, al contrario, yo le tengo mucho cariño al doctor Bogarín, él fue también mi alumno en su momento, y quiero señalar que no es nada personal. Y yo no estoy atrás de ninguna consecuencia, como se dice vulgarmente, pescador de río revuelto. Yo no estoy atrás de ningún cargo, de ocupar ninguna función. O sea, claro eso. Se sabe eso. Yo quiero solamente la corrección, porque está en juego la legitimidad. Estamos eligiendo hoy un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia y nos hace perder la legitimidad. Yo te pregunto, Bruno, ¿Vos confiarías a una persona que te miente y que hace lo contrario y te exige el cumplimiento? Ayer la que te defendió mucho y se halló, digamos, como se suele decir, porque anuncié que ibas a estar, fue la doctora Mercedes Brites de Busó, ¿verdad? Yo le tengo un gran respeto y un gran cariño. Ayer expuso y habló sobre este tema y dijo que, por supuesto, no tiene vigencia, no puede ser vigente una historia así, donde... Bueno, en síntesis, acá el doctor Kronaueter, respecto a esta elección del presidente y de los vicepresidentes, por eso son 3, pues, del jurado, según la nueva ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es nula, de nulidad absoluta por no ajustarse a la normativa vigente, por lo tanto debe reverse. Exacto, debe quedar sin efecto. Debe quedar sin efecto ese acto y procederse a reencauzar eligiendo a las nuevas autoridades. ¿Y quiénes son las posibles nuevas autoridades? Eso lo va a tener que decir el jurado. Yo ya hice mi parte en el sentido de salvaguardar la... Sí, pero ya hay varias renuncias, pues. Renunció el senador Baqueta y el senador Silva Facetti. Lo reemplazan y ahora Hermelinda Alvarenga, la senadora Hermelinda Alvarenga y el senador Ramón Retamoso. Entonces ellos van a asumir hoy sus funciones y entiendo que entre ellos tienen que resolver primero la reconsideración de dejar sin efecto la mesa directiva electa de manera contraria a la ley en la anterior sesión. Y ahora tienen que, una vez que eso prospere, tienen que proceder a la elección de las nuevas autoridades. Si eso no prospera, pues bien, se sientan... A ver, vamos con tus años de experiencia, esto de la una o lo que va a arrancar a la una y minutos, lo que sea, ¿qué resultados va a traer, digamos? Yo creo que la trascendencia pública que tuvo, algo que... Porque acá hay una famosa actividad que tiene tiene su explicación histórica. Si vos alguna vez leíste En busca del hueso perdido de Helio Vera. Helio Vera pone, no sé si tengo tiempo, te cuento la anécdota que él contaba. Cuando se dicta la Real Cédula del 12 de septiembre de 1537, que establecía la discusión sobre la sucesión en caso de que el adelantado del Río de la Plata no se encuentre, o esté ausente, o haya presunción de que haya fallecido, que era Entonces, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Entonces, cuando llega Domingo Martínez Negrал a la Real Cédula del 12 de septiembre y dice Helio Vera en forma jocosa, pero delata lo que es la cultura del pocarí, ¿qué dice él? Se cumple, pero no se acata. Claro. Y bueno, acá viene, se cumple la ley y se debe acatar. No es que se cumple la ley
y no se acata porque es un hecho consumado y vamos a ver para la próxima. Te pedimos disculpas la próxima vez, ciudadanía, te pedimos disculpas la próxima vez, vamos a cumplirlo. No, la teoría de los hechos, eso decía Elio Vera, me decía siempre, acá lo más difícil es revertir los hechos consumados porque es como si fuese que en nuestro país la gente no quiere reconocer que se cometieron errores. Y yo en ese sentido le rescato al doctor Paciello, que él reconoce y promueve la rectificación. Nunca estaríamos discutiendo o se estaría discutiendo en el seno del jurado esta coyuntura si es que no planteaba la reconciliación del doctor Paciello. Bueno, o sea que Óscar Paciello permanece como presidente de la Corte de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Sí, eso no está en discusión. O sea que él sigue vigente ahí. Sigue vigente. Lo que va a cuestionar como miembro... Se va a apartar de este triunvirato, diríamos. Claro, él fue electo vicepresidente segundo y él mismo plantea la nulidad de su propia elección. Se tiene que apartar. Claro. No es que se va a apartar, sino que él va a decir, tenemos que dejar sin efecto. Una vez que queda sin efecto, el acto se tiene por inexistente. Entonces ahí pueden todos volver a elegir a las nuevas autoridades. Bueno, doctor Krunawetter, esto del Poder Judicial es importantísimo. Acá tenemos que hacer un cambio real en todo nuestro país, en todos los estamentos habidos y por haber. Pero respecto a esto que está sucediendo ahí en el seno, digamos, del Poder Judicial a través de la Corte Suprema, ¿crees que esta elección de la nueva terna para la Corte para sustituir al ministro Fretes va a estar aséptica a la influencia de los políticos? Porque esa es la pregunta, y muy fuerte esa pregunta. Yo por lo menos las indicaciones en el buen sentido de la palabra, porque se respeta siempre la autonomía y eso yo valoro del Poder Ejecutivo, que en ningún momento me estableció algún tipo de condicionamiento, sino que me dijo el presidente de la República, hay que cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes. Él mismo siempre defendió la idea de que los políticos quieren su propio juez, quieren su propia corte, y eso está mal. Esa mala práctica, esa práctica deletérea es la que se pretende erradicar. Y ¿cómo es esa palabra? A ver. Deletérea, perniciosa. Es decir, deletérea. Aprendí una palabra importante. Bueno, y eso hay que erradicar. Hay que erradicar. Hay que erradicar en el sentido de que hay que elegir conforme a criterios de idoneidad. Y el criterio de idoneidad para la Corte es la persona honorable, como dice la Constitución. ¿Y cómo puede seguir un Fretes ahí al frente de la...? Y bueno, esa es una pregunta que habría que hacer a los órganos políticos que tendrían que haber hecho. ¿Quiénes son los órganos políticos? Y la Cámara de Diputados, que es el órgano que debe presentar la acusación y que archivó, creo que, el juicio político. Entonces, fíjate el daño que causó esto. Todo, claro, por todo lo que implica él su tiene nombre, ¿verdad? Es que yo soy honesto, llega un momento que por lo visto la gente pierde el rumbo de la importancia de lo que es la reputación, y es como si fuese que todos estamos metidos en la misma bolsa, y no es así. O sea, no porque vos ocupes un cargo público vos estás exento. Eso es lo que yo trato de señalar con esta postura, porque mañana a mí vos me podés decir cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Según la ley me tendría que quedar 3 años. Bueno, pero yo no estoy atrás del cargo. O sea, y la gente lo que quiere es el apego al cargo. Por eso que... Hasta los 75 años. 75, o quiere la famosa eterna reelección. Quiere ser reelecto porque todo el mundo te quiere, como decían con Romerito. No. O sea, no es así el tema. Vos tenés que ser republicano. El republicano de convicción es la persona que sabe que está momentáneamente en un cargo que tiene que hacer lo correcto. Yo uso esta expresión: hombre de tu tiempo, que siempre piensas en el tiempo y te pasas pensando en el tiempo, crees que el tiempo te va a perdonar y sin darte cuenta tu tiempo se ha ido. ¡Qué bueno! ¿Entiendes? ¡Qué bueno! Nos está dando un baño de esperanza acá también, doctor Krunawetter, porque... Bueno, ¿y cómo va esto de la Corte Suprema? Porque ahí también entró Diesel en su segunda presidencia, y medio forzadamente. ¿Y qué pasó con Jiménez? ¿Por qué el ministro Jiménez no quiso aceptar esa segunda vicepresidencia, creo que era? Sí. No está al La tanto verdad que eso. yo quiero ser también respetuoso, porque estoy cumpliendo una función, y mi compañero
del Consejo es el ministro Eugenio Jiménez, a quien le tengo un alto respeto y una valoración persona. Excelente. No quiero hacer algún tipo de referencia, pero tengo entendido, según lo que se publicó, que él no quiso aceptar la vicepresidencia segunda. Los motivos la tendría que dar él. Ahora, lo que yo no creo que vos puedas hacer es obligarle a una persona a aceptar contra su voluntad un cargo. Claro. Porque si bien el cargo público es una carga, es una carga, pero ¿quién dijo eso? Eso dijo Jorge. Él lo dijo, sí, pero está bien dicho, está bien dicho. Este cargo es una carga. Y sí, es una carga, pero el problema es que vos sos el que asumís la carga. O sea, nadie te obliga a que puedas asumir la carga. Yo mañana te puedo decir a vos, podés candidatarte, Bruno, para ser intendente municipal, depende de vos. Eso, ahora, yo no te puedo decir, yo quiero que vos seas y por lo tanto vas a ser. No es así. La voluntad de uno es lo que debe respetarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y hago referencia a la participación e intervención del ministro Diesel. El ministro Diesel, hoy presidente de la Corte, tampoco participó del proceso de elección del actual presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado. ¿En qué sentido? Él también se incorporó en reemplazo del doctor Benítez Riera. O sea, tanto el doctor Pacielo como el doctor César Diesel no participaron. Están en la misma situación. Están en una idéntica situación, diría yo. Sí, o sea, en realidad los dos podrían revertir. ¿Y por qué se le hostiga tanto a Diesel? ¿Por qué? Yo creo que el hostigamiento viene fundamentalmente por el hecho... por parte de la prensa, digo, no sé. Como sinceramente, no sé. Hay una incomodidad, por un lado. Y por otro lado, los abogados dicen como que él es muy cerrado, como que no abre las compuertas. Bueno, esa es una cuestión, eso es un argumento que tendría que replantearse, porque ¿por qué hay acá un problema? Eso sí es un problema objetivo y serio. Si la Corte abrió a la transmisión pública, a la publicidad de sus actos, y bueno, yo creo que el titular tiene que empezar a dar muestras de que es una persona abierta, apertura, pero no es una apertura en el sentido de recibir sugerencias, porque ningún ministro puede recibir sugerencias, porque ellos son los que deben aplicar correctamente la ley y es la máxima instancia. Lo que yo creo que lo que puede ser es que es como un síntoma de que tiene que haber una apertura mayor. La pregunta que yo me haría acá es, ¿y todos los que fueron presidentes de la Corte tuvieron una conducta más abierta o más cerrada? Porque el hecho de reunirme con los colegios de abogados nomás no es un problema de apertura. Porque yo te cuento, tampoco están muy legitimados los colegios de abogados. Claro, los colegios de abogados, basta que yo me reúna con 15, 20, lo consigo la personería y automáticamente soy colegio de abogados. Nadie se salva. Entonces. No, en realidad hay una crisis en el sistema de justicia. Y como vos lo decís, uno tiene que pensar no en su presente, uno tiene que pensar en el futuro. Yo uso esta expresión. Aquel que planta un árbol y sabe que no va a disfrutar de la sombra, es porque empezó a entender el significado de la vida. Bueno. Entonces, yo nomás creo que hay que empezar a construir, pero no pensando en que yo voy a poder disfrutar de unas mejores condiciones de justicia, sino para las nuevas generaciones. Hijos, nietos. Exacto, yo tengo un hijo de 11 años a quien auguro que tenga un mejor clima de seguridad jurídica en el desempeño de las funciones judiciales, porque eso afecta a todos los ciudadanos. ¿Y cómo está nuestro clima judicial hoy así, en general, digo, en Paraguay? Y genéricamente. Genéricamente, porque así que el clima sigue siendo un clima de mucho pesimismo. Es muy difícil luchar contra las estructuras que se han formado en el ámbito de los jueces, de los fiscales, de los defensores, de los abogados litigantes, que también tienen sus grupos. Y finalmente mi gran preocupación es que esa problemática no es dimensionada hacia afuera. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Yo creo que nosotros los abogados tenemos que empezar a medir el baremo hacia afuera y qué piensa la ciudadanía. Y si vos te fijas, el Poder Judicial tiene
una baja credibilidad. ¿Y por qué no tiene credibilidad? Porque tiene que haber transparencia y tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, hay un clima de pesimismo. Y otra cuestión, tenemos que replantear seriamente en el sistema educativo jurídico. No puede seguir el sistema universitario, y me refiero fundamentalmente a las facultades de derechos en la forma que lo vienen haciendo. Cultura memorística, cultura de aprendizaje de lo básico, y lo único que vos tenés es una capacidad de repetir lo que está en la ley, pero no tenés capacidad de interpretar y ser creativo en la aplicación de la ley. La creatividad es sinónimo de que hay un jurista. Si no hay creatividad, hay un abogado que repite más de lo mismo y que fue transmitido de generación en generación. Repiten como loros. Exacto. Bueno, doctor Kronaueter, ¿y uno podría ser ministro de la Corte? No, hoy no puedo, pero en realidad te soy. Tengo una... ¿Y qué pasa si alguien viene y te dice, ¿por qué no? Y termino mi doctorado, pero vos sabés que no tengo... En este momento, ¿sabes por qué? No tenés ganas. ¿Sabes por qué? Porque... Pero sería un lujo para nosotros. Te agradezco el concepto. Hay mucha gente que no creo que me vote, pero... y no sé por qué, en el fondo... Fíjate, hay mucha gente que cree que soy una persona conflictiva. La gente te pone el rótulo de conflictivo. ¿Por qué? Porque decir la verdad. Porque cuestionás algo que según tu leal saber y entender no corresponde con lo que es la correcta conducta. Entonces, yo no sé, vos tenés que tratar de manejarte dentro de los escenarios. De cintura. Y eso a veces yo no lo tengo. Fíjate que yo estoy dando una cantidad de nombres que estuvieron involucrados, y muchos de ellos te puedo asegurar que se sentirán un poco afectados, y hasta a mí me es difícil en este momento el tema de tratar de mantener un diálogo, porque yo insisto, yo no tengo nada personal contra el doctor Bogarín, es una cuestión institucional, y el problema es que nosotros todavía no podemos llevar adelante en el sentido de digerir que cuando hay un ataque, por más que sea un ataque puntual a la persona, no se puede distinguir cuando el ataque es personal con malicia o la crítica es a la institución. Pero yo creo que vos estás diciendo la verdad y él tiene que acatar lo que dice la Constitución y lo que dice la... Y yo espero eso. Espero que sea muy simple, que haya nadie puede estar por encima de la Constitución nacional, ¿verdad? Al contrario, y si la Constitución dicta las normas para este jurado de enjuiciamiento, digamos, bueno, hay que acatar lo que dice, y más lo que vos dijiste recién, ¿verdad? Estos señores que dieron un paso al costado, hicieron énfasis en que solamente se puede ser reelegido una sola vez y con una alternancia, ¿verdad? Exacto. Y en la medida que... Esto es algo, por ejemplo, que da esperanza. En la medida que se puedan, porque va a ser inédito, vos no imaginas lo que cuesta rectificar en nuestro país cosas mal hechas. Hay gente que te dice, para el próximo periodo te prometemos que vamos a cumplir bien, le dicen al ciudadano. ¿Y vos crees que lo que va a pasar ahora esta siesta, qué resultado? Yo tengo la esperanza que se den cuenta que acá no está en juego la voluntad de un cuerpo colegiado, sino está la voluntad de la ley. En primer lugar la Constitución la credibilidad ciudadana. Si no, ¿a qué jugamos? Si cada uno va... Yo creo que se pierde la credibilidad. Hasta me anticiparía a decir que hasta podría generarse algunas renuncias si es que no se rectifica. ¿En qué sentido? Porque ya le escuché a varios decir, yo no me voy a prestar a tal o tal circunstancia, tal juego. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de que estamos bajo el cristal de la ciudadanía, y que la ciudadanía medio que ya perdió la paciencia y nos está reclamando de manera hasta incluso a veces virulenta. Está muy crispado el ambiente. Exacto. Pero hay gente que sigue jugando con la conciencia elástica. Así mismo, me encantó tu frase. La conciencia elástica. Entonces uno puede, qué sé yo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A vos, Bruno, y te agradezco los conceptos. Alfredo Kronaueter, de tener que volverte, porque vos sos un libro abierto, sos una persona transparente. En serio. Yo soy un aficionado nomás del derecho. No, sos una persona transparente y una persona, qué sé yo, que brinda paz también. Y es interesante escucharte y realmente saludable escucharte. Así que vamos con esta canción que yo creo que le va a gustar también al doctor Kronaueter, de Ropa Nova. Es La Fuerza del Amor, porque hoy es el día de los enamorados. Así que
Felicidad al amor de mi vida, que es mi hijo, Azariel. Sí, bueno. Sí. Felicidades, acaba Ropa Nova.